escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 16 de abril del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor, al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, que nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto y, sin embargo, lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 16 de abril del 2023. Felices Pascuas, que la resurrección de Cristo renueve en cada uno de nosotros la fe, la esperanza y el amor, permitiéndonos perseverar en el llamado para alcanzar con Él, la vida eterna. En esta misa se nos habla de cómo el triunfo de Cristo sobre la muerte a partir de su resurrección, empieza a dar frutos de amor, fe y esperanza, en la Iglesia naciente. En la primera lectura, se nos relata, como en las primeras comunidades, el fruto de Cristo resucitado, se traduce en un amor no solo afectivo, sino efectivo. Todos los creyentes eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones.
Vivían unidos y todo lo tenían en común. En la segunda lectura, nos habla de cómo el amor efectivo se traduce en una fe efectiva, basada en la resurrección, que tiene que pasar por pruebas y sufrimientos para ser perfeccionada. En el Evangelio, vemos cómo el amor y la fe efectivas, llevan a la esperanza, que nos permite recibir la paz de Cristo y la confirmación de su existencia, que echa fuera los miedos y nos permite exclamar, junto con Tomás, Señor mío y Dios mío. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Hechos. La primera lectura nos habla de cómo el fruto de la resurrección de Cristo en las primeras comunidades, podría sintetizarse, en el amor a Dios y el amor fraterno. El amor a Dios, que les movía a acudir asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, a vivir en comunión fraterna, a orar en común y a celebrar la fracción del pan. Una persona que dice amar a Dios, pero no tiene tiempo para Dios, es un embustero. Esa persona ha traducido el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, en el tiempo que me quede libre, si me es posible, se lo dedico a Dios. Esa persona tiene un amor afectivo, pero no efectivo. Y el amor que salva, no es el afectivo, sino el efectivo que se traduce en el amor fraterno, que lleva al católico a renunciar al yo, para empezar, a hablar del nosotros, a renunciar al mí, me, conmigo para lanzarme al tú, te, contigo. A renunciar a los bienes materiales, a los apegos del mundo, para poner todo en común. Los que eran dueños de los bienes o propiedades, los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. En la actualidad, el egoísmo, el bien personal, en muchos católicos, está muy por encima del bien común. Cuentan que un papá, llevó a su hijo, como regalo de graduación, a cenar con todos sus compañeros. El padre, para que su hijo no se sintiera mal a la hora de pagar, antes de entrar al restaurante, le dio dinero suficiente para pagar la cuenta de la cena. A la hora de que el mesero llevó la cuenta, el papá, para que su hijo se luciera, le dijo al mesero, que por favor le llevara la cuenta a su hijo, ya que él iba a pagar la cuenta. El hijo al recibir la cuenta, le dice al papá, tú págala, yo no tengo dinero. El padre le dice, ¿y el dinero que te di antes de entrar al restaurante? El muchacho le contestó, ese dinero es mío. El padre bajó tristemente la cabeza y pagó. Después le dijo a su hijo, me doy cuenta que académicamente te has graduado, pero en cuanto al amor, estás en párvulos. Lo mismo nos pasa a los católicos. De Dios recibimos todo lo que tenemos y somos, ¿cómo es posible que cuando Dios nos pide que correspondamos a su generosidad, que vivamos en amor fraterno, que demos, de lo que Él nos ha dado nos volvamos tan mezquinos? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Ustedes se amarán unos a otros como yo los he amado. Así reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos dice que existe una señal insustituible, que distingue a los que son y a los que no son discípulos de Jesucristo. Y esta señal, no consiste en traer un escapulario, ni en colgarse cristos, ni en tener miles de imágenes, ni en ir a misa diario, ni en rezar el rosario todos los días, etcétera, etcétera. La única señal que nos va a identificar como discípulos de Cristo es, nos dice nuestro Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y es a través del amor, como se fue esparciendo la fe, en las primeras comunidades. Todos vivían unidos y tenían todo en común, y gracias a ese testimonio de amor y alegría, el Señor aumentaba cada día el número de creyentes. Desgraciadamente, en la actualidad la historia de los que formamos la Iglesia es diferente, ahora la historia sería. Gracias a que muchos ven, como los católicos no nos amamos, nos peleamos, emborrachamos, violentamos, murmuramos unos de otros, faltamos a misa, casi nunca oramos, etcétera, etcétera, el número de los creyentes va disminuyendo. ¡Qué responsabilidad tan grande! Porque en vez de ser fuente de unión entre el hombre y Dios, en ocasiones, con nuestra tibieza y mediocridad, terminamos siendo puentes de unión entre el hombre y el diablo. Tenemos que amarnos de corazón, no de labios, ni de oídos y. El amor efectivo no salva, sino el amor efectivo. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura.
Segundo libro de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno de según lo que decidió personalmente y no a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar con toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mundo nos dice que, si damos, nos vamos a quedar sin nada, en cambio Dios nos dice, que la única manera de multiplicar nuestros bienes, es dando de corazón. La gente que se deja guiar por los criterios humanos, se vuelve ambiciosa, codiciosa, mezquina. En cambio, la gente que se deja guiar por Dios, abre su corazón a la bondad, a la generosidad, sabiendo que Dios nunca va a permitir que le falte nada y que Dios no se deja ganar en generosidad. Una vez, estaba yo esperando consulta en el Seguro Social, y junto a mí estaban dos señoras. Una señora se veía muy pobre, humilde, y traía 5 niños, que estaban correteando por todo el pasillo. La otra señora se veía bien vestida, de buena posición económica, y traía un niño muy bien vestido, peinado y arreglado que se mantenía sentado, observando calladamente a los demás niños correr y jugar. Y empezaron a conversar entre ellas. La señora rica le preguntó a la pobre: ¿cuántos hijos tiene? La mujer pobre le contestó: tengo 9 hijos, estos 5 son los más pequeños. La señora rica asustada exclamó: 9. ¡Qué barbaridad! Yo solo de pensar, que voy a dividir el amor que le tengo a mi hijo único entre 9 hijos más, me muero de mortificación. A lo que la señora pobre le contestó: señora, el amor, nunca se divide, se multiplica. ¿Quieres ver cómo el milagro de la multiplicación obra en tu vida? ¿Quieres ver cómo se multiplican tus bienes, tanto espirituales, como materiales? Empieza a ponerlos generosamente, al servicio de Dios, en los más necesitados. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice: yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice: yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que dice que conoce a Dios, que es católico, debe traducir su fe, en amor. En un abandono incondicional en las manos de Dios, Padre amoroso y todopoderoso. Y por eso cumple sus mandatos al pie de la letra, sabiendo que los mandatos de Dios, son el regalo más maravilloso, que Dios ha dado al hombre, para comunicarle el camino, la sabiduría y la verdad que le llevarán a encontrar la paz, la felicidad, el amor y a experimentar el reino de los cielos en esta vida y a alcanzar la eternidad en la otra. ¿Y cómo saber si tengo fe? Nos dice la lectura que la fe actúa mediante el amor. Si en tu vida, la fe no actúa mediante el amor, si tu fe no se traduce, como en la de los primeros cristianos, en un amor muy grande a Dios, a ti mismo y a los que te rodean, es que no tienes fe. Aunque parezca que la tengas. Hechos son amores y no buenas razones, dice por ahí un dicho, y tiene mucha razón. Recuerda, una cosa es saber de Dios y otra muy distinta conocer a Dios. Si un enamorado le preguntara a su novia: ¿que si le ama? Y la novia le respondiera: con todo mi corazón. Y el enamorado le dijera: entonces, deja a tu padre, tu familia, tu casa, tus amigos, y cásate conmigo, entrégate total y plenamente a mí, sígueme, sírveme y yo te haré la mujer más feliz de la tierra. ¿Qué crees que le respondería la novia si realmente ama a su novio? Que lo va a pensar, que no está segura, que cómo va a dejar a sus padres si son ancianos, que por qué mejor no se esperan a que estén mejor económicamente, a que se la lleven mejor o a que estén más seguros del paso que van a dar, o más bien le respondería: cuando quieres que nos casemos, adelante. A donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré yo, donde tú mueras, ahí también quiero morir. Ruth 1, 16, 17. Cristo es el esposo, la iglesia, o sea tú, eres la esposa. Cristo, es el enamorado que te propone que dejes todo por amor a él. ¿Cuál es tu respuesta? ¿O cuál es tu excusa para no darle una respuesta generosa?
Si de verdad amas a Dios y tienes fe en Él, tu respuesta debe traducirse en un seguimiento inmediato. En cambio, si tu respuesta está siendo retardada por una serie de excusas y justificaciones, tu fe es falsa, y tu amor a Dios no es verdadero. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Pedro. En esta segunda lectura, nos dice que Cristo Jesús con su resurrección, nos concedió renacer a una nueva vida, la cual hace brotar de nosotros la fe en Dios que nos protege con su poder. Por eso, somos capaces de alegrarnos aún en las adversidades, sabiendo que la fe probada por el fuego, saldrá purificada y nos llevará a gozar eternamente de la gloria de Dios. En la lectura anterior, dijimos que uno de los primeros signos, para saber si tenemos una fe efectiva, es cuando esta fe, se traduce en amor. Ahora en esta lectura, el Señor nos dice, que si tenemos un amor efectivo, este debe traducirse en una fe efectiva, real, que nos permita creer más en Dios, que en nuestras adversidades. Es en las adversidades, donde el católico demuestra su fe, o su falta de fe, es donde se ve, si esa fe era solo afectiva, falsa, o realmente es una fe efectiva y verdadera. Cuando viajé a Egipto, iba en mi grupo la esposa de un joyero famoso. Una de las compañeras, compró un collar de ágata, muy barato. Ya nos habían advertido los guías, que no compráramos nada en las calles, porque existían personas muy abusivas. Haciendo caso omiso de esta advertencia, la compañera había comprado su maravilloso collar de ágata y lo mostraba orgullosa a todos los integrantes del grupo. Al ver el collar de ágata, la esposa del joyero famoso, le dijo: «Tu collar es falso, yo creo que te engañaron». A lo que ella respondió: «Claro que no, es legítimo». La esposa del joyero volvió a insistir: «Te aseguro que es falso, ¿estarías dispuesta a que le hiciera una prueba irrefutable, para ver si es falso o no?». La dueña del collar contestó: «Claro que sí, estoy dispuesta». La esposa del joyero pidió que alguien le prestara un encendedor, tomó el collar de ágata, lo pasó por el fuego, y el collar de ágata se deshizo ante los ojos afligidos de la dueña, quien preguntó: «¿Qué pasó?». Respondió la esposa del joyero: «El ágata es una piedra, si el collar hubiera sido de ágata, hubiera resistido el fuego». Lo mismo hace Dios con nuestra fe, la somete al fuego de la prueba, para que se defina, si es falsa o verdadera. ¿Cómo saber que tengo una fe verdadera y real? Viendo si mi fe reúne tres condiciones. A. Creer. B. Confiar. C. Depender. ¿En qué consisten estas tres condiciones? Vamos a explicarlas una por una. A. Creer, consiste en entender la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. ¿Cómo es esto? Para explicarme mejor voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir que creo en Juan en su existencia, porque lo estoy viendo, estoy hablando con él, pero si Juan me pide $1000 prestados, entonces me cuesta trabajo creerle y prestárselos. O sea, una cosa es creer que Juan existe, y otra muy distinta, creerle a Juan, como para prestarle dinero. Lo mismo nos pasa con Dios, una cosa es creer que Dios existe, ya que lo veo en todo lo que me rodea. La naturaleza, el hombre, el cosmos, que son manifestaciones claras de la existencia de Dios. Y otra cosa, es creerle a Dios, como lo hizo Moisés, Abraham, María, que dejándolo todo, sus planes, su manera de pensar, de sentir, de ver las cosas, le obedecieron a Dios ciegamente, y negándose a sí mismos, le siguieron a pesar de las pruebas, de las dificultades y de no entender en muchas ocasiones el porqué de ciertas cosas que Dios les pedía. Si de verdad le creo a Dios, debo entregarle mi vida, mis problemas, mi hogar, mi familia, mi ser entero, sin condiciones, ni dudas, creyendo plena y totalmente en que los caminos de Dios son mejores que los míos, en que sus pensamientos son mejores que los míos y en que su plan es mejor que el mío. Vamos ahora al segundo paso. B. Confiar. Para saber si de verdad estoy confiando en Dios, tengo que diferenciar entre la fe afectiva y la fe efectiva. Una fe afectiva, es aquella donde yo grito viva Cristo Rey, me emociono ante el paso del Santísimo, donde digo y grito a los cuatro vientos, que yo amo, y adoro con todo mi corazón a Dios. Y una fe efectiva, es aquella donde traduzco toda mi afectividad, en servicio, entrega y obediencia a Dios, a sus mandatos, a su voluntad. Cristo no quiere una fe afectiva, sino que quiere una fe efectiva. Cristo nos invita a hacer de nuestra fe afectiva, una fe efectiva, a través de la cual Él pueda actuar en nosotros llenándonos de su misericordia divina, sanándonos de todos nuestros males y salvando nuestras almas. Una fe efectiva, viva, es la fe que da fuerzas en las crisis y no se tambalea tan fácil cuando llegan las penas.
Todo lo contrario, de lo que pasa con una fe afectiva, superficial y ocasional que se cae como árbol sin raíces en la tempestad. Y por último vamos a ver el último punto. C. Depender. Para poder depender realmente de Dios, necesitamos entender la diferencia entre creer y depender de algo y creer y depender de alguien. Si tú crees que Dios es algo, solamente un culto, una imagen, un crucifijo y no crees que es alguien, tres personas distintas y un solo verdadero, va a ser difícil que le tengas fe, va a ser difícil que te entregues a Dios sin límites, ni condiciones. La fe debe traducirse en una dependencia total de Dios que nos lleva a vivir y a ordenar toda nuestra vida de acuerdo al Evangelio. Con todo esto, concluimos que la fe no es un sentimiento, ni se mide por la emoción, tampoco es autosugestión. Es una decisión total del hombre, que compromete toda su persona de Dios. Un hombre estaba escalando una colina muy elevada, cuando de repente resbaló y cayó al vacío, cuando iba cayendo alcanzó a sujetarse de un árbol, y empezó a gritar desesperado. Por favor, no hay nadie allá arriba que me ayude, y siguió gritando y gritando. Cuando ya vio que nadie respondía a sus gritos, como buen católico, entonces empezó a implorar a Dios. Por favor, Señor Jesús, ayúdame. Como respuesta a su oración, se le apareció un ángel que le dijo: Hijo mío, Dios ha escuchado tu oración y te pide, que si crees en su amor y su poder, te sueltes del árbol, y cuando vayas cayendo, Dios te va a enviar a un ángel para que te tome en sus brazos y te lleve de nuevo a la colina de donde caíste. El hombre se quedó callado viendo al ángel, sin tomar ninguna acción. Al ver el ángel que el hombre no hacía nada y únicamente se le quedaba viendo, le preguntó: Buen hombre, ¿le crees a Dios? A lo que el hombre contestó: Sí, sí le creo a Dios, pero ¿no habrá allá arriba nadie que me ayude? Y nunca se soltó. Así somos los hombres, decimos tener fe en Dios, pero cuando Dios nos pide que cumplamos sus mandatos, que renunciemos a nuestra voluntad, que hagamos viva el Evangelio, que renunciemos a nuestros planes, a nuestros apegos, a nuestros dioses falsos, como el dinero, el poder, los vicios, el sexo, que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos su cruz, si queremos salvarnos, entonces nuestra fe se acaba. Nos hacemos como el hombre del cuento buscando, quien nos haga descuento en la salvación, o quien nos ofrezca la salvación más barata, aunque esa salvación sea falsa. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Hebreos capítulo 4, versículo 2. Nosotros también recibimos una buena nueva, igual que ellos. Pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada, porque no tuvieron fe en esas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque muchas personas, a pesar de acudir asiduamente a la predicación, no tienen fe. Y más si la palabra de Dios nos dice que la fe nace de la predicación. Bueno, esta lectura nos responde el por qué. Porque, aunque oyeron, no les sirvió de nada, porque no tuvieron fe en la palabra de Dios. ¿De qué sirve que Dios quiera consolarte en tus adversidades, o que quiera intervenir para resolver tus problemas? Si cuando tienes sufrimientos, penas, problemas, le crees y escuchas más a los problemas que a Dios. Si sigues teniendo más fe en las palabras del mundo que te dicen, ya no se puede, hasta aquí, todo está acabado, etcétera, etcétera, por eso no puedes tener más que lo mismo que hasta ahorita has tenido. Pero si le crees a Dios, acuérdate, para Dios no hay imposibles. Lo único que impide a Dios obrar en ti, es tu falta de fe. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Marcos capítulo 6, versículos 5 al 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro. A lo más, sanó unos pocos enfermos, con una imposición de las manos. Pero se admiraba al verlos tan ajenos a la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de Marcos nos relata cómo Jesús no pudo hacer ningún milagro con esa gente, porque no tenían fe. El límite de Dios es la fe del hombre. ¿Cuántas veces Dios ha querido obrar milagros, en tu vida y en la mía, pero le hemos impedido que los realice, por nuestra falta de fe? Si leemos el Evangelio, nos vamos a dar cuenta, que para que Cristo hiciera un milagro en alguna persona que se lo solicitaba, le decía: que se haga como has creído. Si ahorita el Señor te respondiera a todas sus súplicas y peticiones, que se haga como has creído, ¿qué pasaría? ¿Sabes por qué el Señor no ha actuado en tu problema, en tu necesidad, en tu pena? Porque tú no has creído en su poder, en su misericordia y en su amor. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6.
Pero sin fe, es imposible agradarle, pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No puede uno acercarse a Dios, sin antes creer que existe. Si tú no crees que Dios existe para ti, no va a poder obrar en ti. Muchas veces, y sobre todo en los momentos difíciles de nuestra vida, el diablo nos llena la cabeza con preocupaciones, ansiedades, miedos, de tal manera que dudemos del amor de Dios. No le creas más al diablo. Ábrale tu corazón a Dios. Pues en esta segunda lectura, San Pedro nos dice: porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder. Deja que el poder de Dios se manifieste en ti, para que con el mismo poder con que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, te resucite a ti de tus problemas, vicios, debilidades y pecados. Cuentan de un hombre, que en su camino se encontró con un barranco infranqueable, al cual le buscó todas las maneras habidas y por haber de pasarlo y no encontró ninguna forma posible de atravesarlo. Entonces, desesperado, levantó sus ojos al cielo y le pidió a Dios que le ayudara a pasar por ese abismo, y que siempre escucha una oración hecha con fe, le respondió: no te preocupes, hijo, yo soy un Dios poderoso, capaz de abrir caminos en la fe, cuando para el hombre no hay caminos en la lógica y en su razón. Vamos a hacer un trato: tú pones un pie en el vacío, y yo te pongo mi mano para que pises en ella, tú pones tu pie, yo pongo mi mano, y así podrás cruzar este barranco. ¿Qué te parece? El hombre respondió: gracias, Señor, me parece perfecto. Pasó un tiempo largo, y el hombre volteaba con insistencia al cielo, hasta que por fin se desesperó, y le dice al Señor: Señor, ¿qué pasa? El Señor contestó: ¿qué pasa con qué? El hombre le increpó: ¿qué pasa, porque no pones tu mano, para que yo ponga mi pie? El Señor le dijo: no puedo hacerlo, el trato fue, que tú pondrías primero el pie, y luego yo pondría la mano, yo no puedo actuar primero, sin la fe del hombre. El Señor necesita de nuestra fe, para poder actuar en nosotros. La fe es la puerta que le permite la entrada a Dios, para que obre en nosotros maravillas. El Señor siempre nos ha dicho en su palabra: todo es posible, para el que cree. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. Este Evangelio nos habla de cómo el amor fruto de la resurrección de Cristo, que lleva a la fe, tiene que llevar al hombre, también a la esperanza, que le permita permanecer firme en Dios aún, en los momentos de adversidad, de duda y de flaqueza. Este Evangelio quizá nos sirva de consuelo, para aquellos que a veces, en momentos difíciles, hemos dudado del amor de Dios, de su poder, de su misericordia y hemos caído en la desesperación y en la depresión. ¿Por qué? Porque si Tomás, apóstol de Cristo, que le conoció, comió con él, lo vio hacer milagros, etcétera, etcétera, dudó de Cristo, bueno, pues eso nos indica, que todos los seres humanos somos imperfectos, y que lo malo no está, como dice el dicho, en caer, sino, en no saber cómo levantarse. Tomás ciertamente dudó, pero pidió una señal, para poder tener fe, y no abandonó al grupo de apóstoles, sino que esperó confiado en que Dios respondería a su súplica. O sea, no se resistió, no se desesperó, como muchos que llenos de soberbia, no solamente no buscan, no piden y se retiran, y por eso no encuentran y no reciben. Y aparte de todo, critican, atacan, y apagan la fe de otros. ¿Qué es lo que llevó a Tomás a perder la fe? Yo creo que lo mismo que nos pasa a todos nosotros: el miedo. El miedo, es la forma en la que el diablo nos hace dejar de creer en Dios, para creer en Él. El miedo, que nos llena de angustia, de ansiedad, de desesperación, llevándonos a pensar y hacer cosas, de las cuales nos vamos a arrepentir, tarde o temprano. Pensamientos que nos van a destruir a nosotros y a los demás, y nos van a ir llevando a tener cada día, más y más miedo, más inseguridad, más temores. Estamos a tiempo. Cristo quiere ahora presentarse ante nosotros, vivo, resucitado, lleno de poder, como se presentó a los apóstoles y derramar en cada uno de nosotros su Espíritu Santo, activando las tres virtudes cardinales, de fe, esperanza, amor, que nos permitan recibir la paz que Cristo viene a entregarnos. Dejemos pues que Cristo resucitado, atraviese nuestras puertas cerradas por el miedo, y se haga presente en nuestras vidas a través de su resurrección, derramando su Espíritu en cada uno de nosotros. Un maestro sabio, queriendo dar una enseñanza de fe, paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre, y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de las visitas, también de conocer personas, de obrar con fe y las oportunidades de aprendizaje que tenemos de estas experiencias.
Llegando al lugar constató la pobreza del sitio, los habitantes, una pareja y 3 hijos, la casa de madera, vestidos con ropas sucias y rasgadas, sin calzado. Entonces se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia y le preguntó: en este lugar no existen señales de trabajo ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hacen usted y su familia para sobrevivir aquí? El señor calmadamente respondió: amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o lo cambiamos por otros generosos alimentos en la ciudad vecina y con la otra parte producimos queso, cuajada, para nuestro consumo y así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, luego se despidió y se fue. En medio del camino, volteó hacia su fiel discípulo y le ordenó: busque la vaquita, llévela al precipicio de allá enfrente y empújela al barranco. El joven espantado vio al maestro y le cuestionó. Mas como percibió el silencio absoluto del maestro, fue a cumplir la orden. Así que empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años. Un día el joven resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar y contarle todo a la familia, pedir perdón y ayudarlos. Así lo hizo, y a medida que se aproximaba al lugar veía todo muy bonito, con árboles floridos, todo habitado, con carro en el garaje de tremenda casa y algunos niños jugando en el jardín. Espantado el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hace algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, el dueño de la vaquita: ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? El señor entusiasmado le respondió: nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos, así alcanzamos el éxito que sus ojos vislumbran ahora. Dios a veces nos quita nuestra vaquita, para que podamos abandonarnos con confianza en su amor. A lo mejor, cuando nos quita la vaquita sufrimos, como sufrieron los apóstoles cuando Cristo les fue aparentemente quitado, pero gracias a que Cristo ascendió a los cielos y está a la derecha del Padre, nos fue enviado el Espíritu Santo llenándonos de gracia y bendición. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 14, versículo 27. Les dejo mi paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustia ni miedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo vino a darnos la paz del alma, cuerpo y corazón, una paz divina, una paz única, que nada ni nadie puede dar más que Dios. Pero el diablo, padre de toda mentira y de todo engaño, ofrece una paz más barata, fundamentada en una mentira. Ten mucho dinero, y tendrás paz. Mentira, el dinero lo único que hace, es precisamente lo contrario, quitarte la paz. Ten placeres, vicios, y tendrás paz. Mentira, todo lo que el diablo nos ofrece, es precisamente lo que nos quita la paz, porque lo que quiere es llenarnos de miedo, e inseguridad. Los miedos, son las mentiras del diablo, con las cuales nos confunde, y nos quita la fe en el amor de Dios. Y a través del miedo el diablo nos va destruyendo poco a poco, llenándonos de angustia, ansiedad, temor, desconfianza, haciendo que tengamos en esta vida un infierno, que, de no salir de él, se prolongará al infierno eterno. ¿Cómo entró el miedo en el hombre? Por la mentira del diablo. Lo único que nos puede liberar del miedo, es la verdad de Dios. La palabra de Dios nos dice la verdad los hará libres. Y también el Señor nos sigue diciendo, lo mismo que les dijo a todos sus elegidos. No temas porque yo estoy contigo. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 9 y 13 al 14. Nos vienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Andamos con graves preocupaciones, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no aplastados. Tenemos el mismo don espiritual de fe por el que uno escribió. Cree y por eso hable. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también con Jesús, y nos pondrá cerca del junto a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura, nos dice el Señor, cómo actúan los hombres que tienen en su vida, el amor, la fe y la esperanza. Y nos deja ver bien claro, que estas tres virtudes teologales, amor, fe y esperanza, no vienen a quitarnos los problemas, sino que vienen a darnos las gracias necesarias para enfrentarlos y resolverlos.
El amor traducido en fe y en esperanza, es el que nos va a permitir caminar sobre las aguas, en medio de la tempestad, y no va a dejar que las aguas y la tempestad no nos ahoguen. Por eso dice el apóstol Pablo, nos vienen pruebas, pero el amor, la fe y la esperanza, hacen que no nos desanimemos. Tenemos graves preocupaciones, pero el amor, la fe y la esperanza, hacen que no nos desesperemos. Somos perseguidos, pero el amor, la fe y la esperanza, nos permiten ver a Cristo en medio de nosotros. Nos derriban, pero, el amor, la fe y la esperanza, impiden que nos aplasten. Y luego nos dice, que una vez que has adquirido el amor, la fe, la esperanza y las has visto actuar en tu vida, lo que sigue, es hablar de estas virtudes, a los demás. Si amas, esperas y crees en Dios, debes hablar de Dios, si no hablas de Dios, es que no crees. Y ese amor, esa fe, y esa esperanza no se limitan a ayudarnos a superar las pruebas de esta vida, sino que el amor, la esperanza y la fe en Cristo tiene un objetivo mucho mayor y más trascendente. El llevarnos a resucitar con Jesús y gozar con Él de la vida eterna y del cielo y llevarnos a trabajar para Él en la extensión de su reino, para que los que nos rodean alcancen junto con nosotros la vida eterna. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Lucas capítulo 17, versículos 5 al 6. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si tienen fe como un granito de mostaza, le dirán a ese árbol que está ahí, arráncate y plántate en el mar, y el árbol obedecerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que nuestra oración debería de ser la misma que la de los apóstoles. Señor, aumentanos la fe, o complétanos la que nos hace falta, y el Señor nos respondería lo mismo que a los apóstoles. Tú tienes que poner tu parte, para que nazca y crezca en ti la fe, ya te dije el camino, acude a mi palabra, escúchala, vívela, predícala, y aunque tu fe llegara con tu propio esfuerzo a ser como un granito de mostaza, yo me encargaría de completarla, para que el milagro se realice. No sé si ustedes sepan de qué tamaño es un granito de mostaza, bueno, ¿han visto los alfileres de cabecita? Pues del tamaño de la cabecita del alfiler, así más o menos es el tamaño de un grano de mostaza. Como vemos, Dios no nos pide que tengamos una fe gigantesca, pero sí nos pide que hagamos nuestra parte, y Él se encargará del resto. Por eso los invito a prepararnos para la llegada de Pentecostés, acercándonos cada vez más al conocimiento de la palabra de Dios, a la oración, al rezo del rosario, a la escucha de la Santa Misa, para que nuestra fe se vaya afianzando y fortaleciendo. Es tiempo de que los católicos celebremos la Pascua como los primeros discípulos, uniéndonos en la oración, sobre todo en el rezo del rosario, en la escucha de la palabra de Dios, en la escucha de la Santa Misa, para poder tener una comunión fraterna que nos permita experimentar el amor del Padre, que nos llene de esperanza para salir victoriosos de nuestros problemas y dificultades. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa y todos los que van a participar, sean llenados de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por Carmen Medina, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Stoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por todos los coordinadores que cumplen años este mes: Luz Solís 3 de abril, Óscar Yáñez 16 de abril, Cristina Hernández 29 de abril, por el Padre Olman que cumplió años el 8 de abril y por todos los servidores que cumplen años este mes, para que a todos Dios los llene de amor, fe, esperanza, paz y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.